Bueno, ahora procederé a explicar la pregunta 2 de la prueba de circuito. Se muestra nos entregan este circuito con una fuente de corriente, dos elementos en paralelo, un resistor también y un inductor que también están en paralelo. En la parte, bueno, nos dicen que el elemento Z1 tiene una impedancia de 30 más 40J. El elemento Z2 consume 2 kilowatts con un factor de potencia de 0,8 inductivo. La resistencia consume 1 kilowatt y el inductor posee 0,5 kVA reactivo. Con estos datos se pide que calcule la potencia compleja total de las cargas. Para ello, vamos a proceder a utilizar la siguiente fórmula, que es la potencia compleja igual al voltaje al cuadrado de la magnitud del voltaje partido la, la impedancia, pero el conjugado de la impedancia. Y ahí vamos a tener la potencia compleja. Después, que esa va a ser la potencia compleja 1 del primer elemento. La potencia compleja del segundo elemento nos dan el factor de potencia y la potencia activa. Para ello, utilizamos la siguiente fórmula. Como sabemos que el factor de potencia es 0,8, pero también sabemos que es coseno de phi, usamos eh, el- la inversa, o sea, sería el coseno de la menos 1, y que nos da este ángulo 36,86, que luego utilizamos en la fórmula Q, potencia reactiva, es igual a potencia activa por tangente del ángulo. Y ahí tenemos la potencia reactiva. En- Luego, como sabemos que la potencia compleja es la potencia activa más la reactiva, ahí tenemos la potencia compleja. Para el resistor, solo tiene potencia activa, que ya no las dieron en un principio. Y para el caso del inductor, solo tiene potencia compleja, la cual también te la dan. En la, en la pregunta B, piden calcular el factor de potencia del conjunto de cargas, indicando si está en atraso o en adelanto. Para ello, se utiliza la fórmula tangente de phi es igual a Q partido P, la potencia reactiva partido la potencia activa. Para ello se multiplica todo por tangente a la menos 1 y queda que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de Q partido P. Y ahí sacamos el ángulo. Como ya tenemos el ángulo, aplicamos la fórmula factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Y ahí nos da que el factor de potencia va a ser 0,79. Y se le denomina en atraso, ya que la potencia reactiva es positiva. Para la siguiente parte, piden calcular el fasor de la corriente eléctrica entregada a la red en valor de corriente en RMS. Para ello, utilizamos la fórmula eh, potencia compleja igual a voltaje por corriente eh, conjugada. Aplicamos la fórmula y nos da la corriente. Para después, nos piden calcule el valor del capacitor que al conectar en paralelo entre los terminales A y B reduce la magnitud de la corriente eléctrica en 10%. Para ello, haz- primero usamos el triángulo, que donde sabemos que la hipotenusa va a ser el- la potencia aparente y los catetos van a ser la potencia reactiva y la potencia activa. Como ya teníamos, bueno, usamos la fórmula de voltaje por corriente, que la potencia aparente va a ser voltaje por corriente, y nos da que la potencia aparente va a ser de 4076,82 volt-ampere. Como ya tenemos los dos datos, hacemos un trabajo trigonométrico donde calculamos que el Q final va a ser de 1948,920 volt-ampere reactivos.
Luego tenemos esta fórmula que te da que el QC, viene a ser el Q, que al agrandar el triángulo en un nuevo, para un nuevo Q, se saca esta fórmula, que va a ser el QC igual al Q inicial menos el Q final. Reemplazamos los datos y vamos a tener que el QC va a ser de 795,47 voltampères reactivos. Después aplicamos la fórmula del capacitor, que es QC partido voltaje al cuadrado por omega, que es el, el- lo que se nos dan en el principio, en el ejercicio, que reemplazamos con 50 Hz, que el, y